Japón. Y todavía ustedes ven en la bandera brasileña el moto positivista que dice orden y progreso. Es decir, que esta era una de las posibilidades del sistema. Y el sistema en la Argentina, hay que decirlo, funcionaba bastante bien, porque a través de esta individualización de las demandas que se ponían frente al sistema, había una cierta redistribución del ingreso, una que no obedecía a políticas generales del Estado, pero que a través de esta individualización de la demanda iba distribuyendo el ingreso de una cierta forma. Y en la medida en que se mantuvo la situación económica próspera, de 1880 a 1930, la Argentina, como granero del mundo, ve los precios de sus productos crecer todos los años, la torta para repartir se incrementaba también todos los años y podían satisfacerse las demandas a través del funcionamiento de estas maquinarias políticas. Esto empieza a cambiar con la crisis del 30, porque en ese momento la torta empieza a ser cada vez más reducida y la posibilidad de redistribución de acuerdo a los mecanismos clásicos empieza a no funcionar. Y entonces ahí es donde se da la típica situación prepopulista, es decir, la coexistencia de demandas insatisfechas y un sistema institucional que es cada vez menos capaz de absorberlas. Y entonces el otro mecanismo que les había descrito antes, es decir, el hecho de que entre las demandas insatisfechas se empieza a crear una cierta solidaridad antisistema, empieza cada vez más a emerger, hasta que al final aparece alguien desde el tope del poder que empieza a interpelar a todos estos sectores a los cuales el sistema institucional ya no respondía, con un discurso de tipo nuevo. Y este es un discurso fracturante que divide a la sociedad entre los de arriba y los de abajo. Y ahí es donde ustedes se encuentran uno de los orígenes del peronismo. El peronismo va a surgir como un discurso fuertemente equivalencial que va a operar a todos los niveles sociales. Y una vez que el Estado peronista se consolida, todo el juego político empieza a ser diferente. La gente no necesita apelar tanto a los punteros, no necesita para conseguir una cama de hospital ponerse de acuerdo con un puntero, porque existe el hospital sindical. Es decir, este mecanismo no fue total, por supuesto, los dos sistemas coexistieron, pero se dio toda una nueva forma de organización social en la cual el viejo esquema clientelístico estaba claramente entrando en crisis. Entonces allí es donde tenemos que ver un segundo proceso que me parece que es importante para toda para todo este análisis. Es cómo se van creando los contenidos ideológicos a través de los cuales esta nueva identidad popular va a expresarse. Ustedes recuerdan que hemos dicho que por un lado tenemos una cadena equivalencial de demandas, por el otro lado esas demandas en un momento dado necesitan cristalizarse a través de algunos significantes que las representan, que como hemos dicho son por un lado los significantes hegemónicos, por el otro lado son significantes vacíos en el sentido que les he descrito en una ocasión previa. Aquí es decisiva el comienzo de la circulación de los contenidos culturales de los migrantes internos. Como ustedes saben, después de la crisis del 30 hay una depresión general de los precios agrícolas y a consecuencia de esto una caída drástica de los niveles de vida en las zonas agrarias.
Entonces, en este momento comienza la migración de estas zonas rurales hasta a los nuevos centros urbanos expansivos, en los cuales una industria sustitutiva de importaciones está desarrollándose como consecuencia en buena parte de la crisis. Entonces, estos migrantes internos empiezan a tener todo tipo de problemas de la nueva disciplina de la fábrica, problemas de alojamiento, problemas de sanidad, problemas de inseguridad, problemas de escolaridad, etc. Y entonces una de las actitudes más arraigadas fue reaccionar frente a la nueva cultura urbana a través de un reforzamiento de los símbolos culturales que ellos traían de sus zonas de origen. Ahora, ¿qué era y significaba este reforzamiento? Bueno, generaciones de científicos sociales funcionalistas tontos han dicho que estos eran resabios culturales. Y en realidad no eran en absoluto resabios, porque a través de este reforzamiento de los símbolos culturales originarios, ellos estaban creando en estas zonas una nueva cultura de la resistencia. O sea que los símbolos estaban entrando en cadenas equivalenciales de tipo enteramente nuevo. Y cuando en los comienzos de los años 40 comienza la protesta de clase media contra el régimen oligárquico, todos estos sectores de clase media apelan en buena medida, o en larga medida al menos, a los símbolos culturales de los migrantes, porque eran las únicas materias primas ideológicas que en esta sociedad podían expresar el anti-status quo radical. Y así entonces empieza a construir un discurso populista de tipo enteramente nuevo. Aquí hay, sin embargo, una serie de provisos, de observaciones que hay que hacer para no simplificar demasiado el análisis. Una de las impugnaciones mayores que se hace al populismo es que el populismo somete todo a la voluntad omnipotente de un líder. ¿Es así, sin embargo? Yo creo que no es así. Evidentemente hay una tensión entre el momento autónomo de la movilización local y la superficie discursiva en la cual las demandas de estos grupos locales van a ser inscritas. Por ejemplo, si ustedes encuentran, en el caso de la Argentina, que había movilizaciones de fábricas de distinto estilo y que éstas se inscribían en el discurso general del peronismo, eso era un arma de doble filo. Por un lado, el peronismo, el inscribirse en el peronismo subordinaba la autonomía de estos sectores a un discurso estatal. Pero por el otro lado, el discurso estatal no podía controlar enteramente cuáles eran los eslabones equivalenciales que iban a entrar en la constitución de la cadena. O sea, que de alguna manera había ahí un doble proceso por el cual no es que el líder dominara simplemente a las masas, es que el líder podía ser solo líder porque tenía una aceptación de masas que solo podía mantener sobre la base de aceptar sus reclamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esta doble relación por la cual hay un discurso de la inscripción general, por el otro lado hay un discurso de la autonomía local? La relación entre estos dos niveles yo creo que es siempre una relación de tensión. Es decir, no hay cuadratura del círculo que vaya a dar una fórmula lógica por la cual todo esto va a funcionar de una manera